Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión, Consultorio Jurídico. Vamos a hablar esta noche de un tema de mucha actualidad y es la eutanasia, un tema muy complejo, y la posición o la reciente posición de la Corte Constitucional sobre este tema. Nos acompañan dos importantes juristas, el doctor Jorge Roballo, quien es candidato a doctor en Derecho. Doctor Roballo, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer poder hablar y estar con ustedes. También nos acompaña el doctor Jaime Arias, también un importante jurista, solamente de Barranquilla, de la costa atlántica. Doctor Arias, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy buenas noches, doctor Julio. Para mí es totalmente de gran agrado volver a consultorio a tocar este tema de gran importancia para la comunidad jurídica y en general. El placer es para nosotros, doctor Arias. Este consultorio jurídico es su casa. Es su casa. Doctor Arias, queremos saber un poco, vamos a hacer unos antecedentes del tema. La Constitución del 91, que introdujo importantes reformas a los derechos, estableció que el derecho a la vida es un derecho inviolable. ¿No se podría considerar que la eutanasia es una restricción o una violación a ese derecho a la vida? Bueno, precisamente el objeto de discusión inicial en la sentencia que primero se profirió en el año 97, con ponencia, si no estoy mal, del doctor Gaviria, y con esta posterior, que muy recientemente se toca ese tema en específico, el derecho a la vida. Y también se toca otro derecho que está precisamente en la Constitución, en el artículo 12, en el que claramente expresa que una persona no puede estar sometida a tratos ni a penas crueles, ni inhumanos, ni desagradables. Y de pronto, pues haciendo un análisis de estudio y quizás una ponderación de esos principios, pues a la final podríamos decir que no se estaría vulnerando el derecho a la vida, dado que este a su vez también bajo el entendimiento de la Corte es, eh, nos lleva a la conclusión, o uno de sus alcances es que precisamente una persona entonces pueda decidir terminar con su existencia por su voluntad. De modo que así como una persona puede, precisamente el Estado protege el derecho a la vida digna, podríamos entender que una persona que esté sufriendo una enfermedad grave o una lesión y esa enfermedad sea incurable, pues precisamente no está viviendo dignamente. De modo que, en principio, y acogiendo a lo que ha dicho la Corte Constitucional, pues efectivamente no se estaría en principio vulnerando este derecho. Doctor Roballo, este tema tiene muchas aristas para analizar. Uno de ellos es el factor religioso o filosófico, como queremos llamarlo, en distintas tendencias que dicen que el único que puede quitar la vida es Dios. ¿Esto no estaría en contradicción con esos principios religiosos en muchas religiones que existen en el mundo? Pues le explico de esta manera. Si bien es cierto, el ser humano tiene unos pensamientos y unas creencias y unos pensamientos sobre todo socioculturales que han nacido con ellos, eh, no podemos desmentir de que la eutanasia va a ser una ayuda o un mecanismo que va a ayudar a las personas que están sufriendo y que por algún motivo o ya tienen decidido realmente poder morir dignamente, poder morir como ellos quieren morir. A pesar de que existen las creencias en Colombia, eh, religiosas, políticas, culturales, estas creencias lo único que hacen es limitar a que ese deseo de la persona sea limitado y no sea posible. Entonces se necesitaba de que la Corte otra vez fungiera eh, en su ley, en su sentencia, y ampliar un poco más
la situación de la eutanasia. Doctor Arias, usted en la respuesta anterior dijo, sí, en la Constitución se establece el derecho a la vida, es inviolable, pero también se establece que la persona tiene derecho a vivir dignamente, que en cada caso hay que sopesar estos dos derechos para tomar una decisión. Al hacer ese análisis, ponderar esos dos derechos, de manera general, antes de analizar el impacto que tiene la reciente sentencia, ¿cuál ha sido la ponderación que ha dado la Corte Constitucional frente al derecho a la vida y frente al derecho a vivir dignamente? Bueno, más allá de la ponderación, es que precisamente el derecho a la vida digna, uno de sus efectos y alcances dado por la Corte Constitucional, es que precisamente esa persona, en virtud del principio de libre desarrollo de la personalidad, de no estar sometido, como lo dije ahorita, a tratos y penas crueles, inhumanas y degradables, pueda a su vez elegir morir de una manera digna, dado que la misma Constitución, entre otras cosas, no señala un modo de existencia unimodal para las personas, es decir, cada quien puede vivir como bien le parezca. Y una de las formas, pues obviamente, es valorando la vida digna. Y de modo que, en efecto de ello, un efecto de esa propia vida digna es que esa persona que ya no considera, vuelvo y repito, que ese es un trato digno, pueda decidir de manera libre su muerte. Por lo que yo creería entonces que más allá de hacer una ponderación, es que es un efecto, un alcance del propio derecho a la vida digna, obviamente con fundamento en el principio que anotaba, el no sometimiento a tratos crueles ni penas y obviamente libre desarrollo de la personalidad. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. En Barranquilla los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Regresamos a Consultorio Jurídico, conociendo el impacto de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la eutanasia. Doctor Roballo, al tener esos dos derechos y un vacío o un aparente vacío, ¿no es el legislador el llamado a determinar cómo deben armonizarse estos dos derechos? Claro, doctor, eso es completamente válido y positivo. Desde el año 97, en la rama legislativa, el Senado, tenía que legislar frente a este tema en común. Lastimosamente, por cuestiones políticas, por cuestiones de creencias, nunca se concluyó realmente a los tantos proyectos, a los innumerables proyectos de ley que hicieron
que se hicieron para reglamentar la eutanasia. Siempre se iban por la tangente y siempre se caía el proyecto. Entonces sí, era obligatorio porque la misma sentencia, la 239 del 97, le exigía a la rama legislativa que legislara, pues obviamente, la norma y cómo se debía de realizar. Lastimosamente, a raíz de la problemática que se ha surgido frente a este tema en común, pues otros entes como el Ministerio de Salud, la Corte Constitucional se ha tomado, pues obviamente, la mano para poder legislar esta situación. Otra vez, con la nueva sentencia, la 233 de 2021, igualmente la Corte exige al Senado que por favor legisle. Le solicito. Doctor Arias, pero entre el 91, cuando se expide la Constitución, y el 97 no teníamos ninguna reglamentación. La Sí. Corte Constitucional entonces da unos parámetros y el Ministerio de Salud también, como nos dijo el doctor Roballo. ¿Cuáles fueron esos parámetros que teníamos en el año de 1997? Ok, en el año de 1997, pues la sentencia básicamente, bueno, quiero aclarar lo primero. Este tema deviene de al hacer el análisis a un tipo penal contemplado en el código de aquel entonces, el decreto 100 de 1980, que en su artículo 326 fue atacado por una acción de inconstitucionalidad. Y pues ahí en ese momento, en esa sentencia, claramente se determinó que ese homicidio piadoso, como le denominan los penalistas, como se denomina, o por piedad, el tipo, pues sencillamente determinó en su momento, en la sentencia se precisó que si era esa muerte era asistida por un médico, ojo, por un médico, y además era una conducta justificada y el sujeto pasivo del acto daba su voluntad, pues se podría acceder a esa petición de esa persona con una enfermedad, en ese entonces con una enfermedad grave. Hasta ahí lo contemplaba. Es decir, que en resumen serían 3 los presupuestos iniciales: que exista la voluntad del paciente, 2, que esté asistido por un médico, es decir, que existe un acto médico, y obviamente sea una conducta justificada en la medida en que se requiere que esa persona esté grave, enferma, esa enfermedad no tenga cura. Ahora, con la sentencia 233 del 2021, la Corte, concretando esos presupuestos y agrega adicionalmente o amplía su rango al decir que también se podrá aplicar la eutanasia, o no puede limitarse solamente a eso, sino que también en ese evento va a caber o caben aquellas personas que tengan una lesión grave, una lesión corporal. A eso Como se por refiere. ejemplo, profesor, doctor, una persona que quede parapléjica, por poner un ejemplo. Por ejemplo, si lo miramos como una lesión grave, pues obviamente eso podría caber. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. La Corte expidió fue un comunicado. No concretó esto, lo de la lesión grave, pues el doctor Roballo me corregirá o no, pero yo podría entender en principio que una persona que haya quedado cuadraplégica y que no tenga al menos un tratamiento que definitivamente no va a poder superar ese estado, pueda decir eso. Me corregirá el doctor Roballo si estoy equivocado o no. Doctor Roballo, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, sí, si bien es cierto, la Corte lo que quiere es abarcar un poco más, ampliar un poco más los requisitos que antes nos decía el, la resolución del Ministerio de Salud, que era la resolución 1216 de 2015. Lo que quiere es abarcar que realmente, por lo menos una persona que esté parapléjica con intenso dolor, que tenga que quiera morir,
tenga la posibilidad de morir. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que revisar obviamente todos los requisitos que antes la Corte solicitó, pero tener el requisito mínimo de su consentimiento, y lo segundo es de que realmente la persona tenga un dolor intenso o realmente no tenga posibilidad de curarse. ¿Ven? Esos son los dos requisitos que esta nueva norma puede llegar a ser. Agregó, ¿qué quiero decir? Que las personas que tienen una enfermedad degenerativa, esas personas que sufren un intenso dolor, sea físico o psíquico, que van a tener acceso a esta nueva figura jurídica. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Aria, entonces, dentro de los lineamientos de ese comunicado de prensa que todavía no tenemos la sentencia, podríamos decir que se necesita un consentimiento de la persona, que se agregan unos nuevos casos, que es que la persona no solamente tenga una enfermedad, sino que tenga una lesión, pero se necesita, dice usted, y la Corte, la sentencia, el consentimiento de la persona. ¿No Sí. podría considerarse que una persona en estas condiciones no tiene la capacidad mental para tomar una decisión de acabar con su vida? Ok, precisamente ese punto en particular, y bueno, aquí haciendo nosotros acá de médicos incluso, pero eso ha sido objeto de una alta discusión. Y si nos vamos más allá, a eso ahora también al hecho de que se está solicitando una especie de consentimiento sustituto, es decir, que otra persona diferente a ella pueda tomarlo. Y ya se ha dejado sembrada la posibilidad y eso va a generar, si esto ha generado tantos cuestionamientos, se puede imaginar el hecho de que de pronto pueda contemplarse la posibilidad de que exista un consentimiento sustituto. Entonces, en la actualidad, la Corte lo que ha dicho, un consentimiento libre e informado, pues obviamente yo pensaría, más allá de pensar si una persona tiene o no la capacidad, es que precisamente esa persona va a manifestar su voluntad de querer morirse. Obvio, alguien que tenga una enfermedad terminal debe estar afectada psíquicamente. Pues claro que sí, no debe pasar sus mejores días. Y precisamente ese derecho a claudicar su existencia es lo que se busca proteger con esta sentencia. Sobre eso, doctor Víctor, quiero decirle que hay una discusión y seguirá abierta, porque precisamente lo que se busca, entre otras, una de las cosas que ha dicho la Corte, incluso la resolución, una de las resoluciones más recientes, la 971 del 2021 del Ministerio, lo que busca precisamente y lo que se dice es que también hay que evitar e investigar, y por eso no es una decisión fácil y se estudia en un comité porque se verifican si efectivamente la persona sí se quiere morir o es que otra persona se lo está insinuando o es que otra persona está aburrida de ella y de pronto la está obligando, le está insinuando la muerte. Por ejemplo, eso es uno de los casos que el comité tiene que entrar a descartar en ese análisis que hará del caso para decidir si finalmente se autoriza o no. Doctor Roballo, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente, ¿cuál es la situación actual de una persona que está o cree estar en esas condiciones que exige la sentencia? ¿Cuál es el trámite a seguir para que termine su vida, si así lo considera? ¿Qué debe hacer? Pues en este caso, obviamente, estamos hablando primero de que la persona sea consciente. Tiene que hacer la historia clínica tiene que decir pues, los antecedentes que la persona tiene, la enfermedad terminal o la enfermedad grave, incurable, como le está exigiendo la norma o la nueva sentencia, que quiera realmente y que esté dispuesto y esté consciente de que tenga que quiere morir, que sabe que quiere claudicar, como dice el doctor Arias. Existen otras situaciones que, claro, obviamente lo va a revisar el Ministerio el Ministerio de Salud, que es precisamente que no tengan accesos directos a una investigación que, como dice el doctor Arias,
que no tenga otras personas que precisamente quieran que la persona muera. Entonces, hay muchas infinidades de requisitos que realmente pues existen. Obviamente, por ejemplo, hacer una revisión del comité científico eh, antes de las 24 horas para que le dé el aval, porque obviamente eso se necesita el aval. Y hay una parte que de pronto no hemos podido hablar, y precisamente yo creo que eso es lo que se va a desarrollar ahorita la problemática. Además de toda esta cuestión es quién le va a hacer la eutanasia a esta persona, a este paciente. Y ahí, Entonces, doctor ahí es Roballo, donde, un médico podría negarse a practicarla. sí, señor, claro, acordémonos de que tenemos la figura de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia en los médicos, pues, implica a que ellos quieran o no quieran hacerlo. Claro, ya en el dado caso, precisamente para eso se necesita todo el comité científico interdisciplinario revisar esa solicitud dentro de la clínica que están solicitando. Entonces, esta situación, pues obviamente habrá médicos que dirán, no, no lo acepto porque mi religión no me lo acepta, porque yo creo que no es así, o habrá médicos que sí lo aceptarán y le harán la eutanasia. Pero distintivamente el médico podrá, más la entidad no, realmente. Porque la entidad ahí sí se atiene a las normas legales, a la sentencia que se ejerció sobre todo últimamente. Doctor Arias, ¿ese médico lo escoge el paciente o el Estado o el sistema debe designar quién practica la eutanasia? Bueno, la resolución lo que dice es, para emplear un poco la respuesta, es que el paciente se activa el protocolo con la presentación de la solicitud que la tendrá que recepcionar su médico tratante, pero en ningún momento se dice que tiene que ser ese médico. Sencillamente, pues el médico lo elegirá la EPS, su IPS será quien nos va a determinar, pero como bien lo dijo el doctor Roballo, pues existe la objeción de conciencia y el médico, pues sencillamente, si a mí, yo como médico y me dice, mire, yo digo, no lo quiero practicar, pues yo no estaré obligado. Sin embargo, como también lo aclaró el doctor, la entidad encargada de practicarla, esa sí no se puede negar. Ella tiene que resolver o resolver. Como conclusión, podríamos decir que a pesar que esta figura no ha sido reglamentada por el Congreso, las orientaciones dadas por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud no es que sea una decisión libre de la persona, que tienen que darse unos requisitos, que deberemos estar en presencia de una enfermedad terminal o de una gran lesión que afecte significativamente el modo de vivir de una persona, que se convoque un comité, que el comité dé la autorización y solamente con la autorización de un médico es que se puede proceder para hacer este tipo de actividades. A nuestros invitados le agradecemos el haber compartido su tiempo y sus conocimientos de conocer este importante tema. Y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.